Pues, esta plática informativa, informal, web, Salvador Mejía. Él básicamente es un experto en todo el tema de gobierno corporativo y principalmente de riesgos empresariales. Y por toda esta crisis del COVID, pues se nos puede dar muchísimo sus recomendaciones desde hacer un test para mitigar riesgos. Y va a platicar de muchas cuestiones que tenemos que preguntarnos como empresarios si nos afectan o no nos afectan. Y pues bueno, le doy la bienvenida al buen Salvador Mejía. Pues ahora sí que un gusto que nos acompañes, mi estimado Salvador, te cedo la palabra. Salvador. Un segundito, creo que tenemos unos problemas técnicos. Salvador, tiene su micrófono cerrado, por favor. Si lo puede abrir. Tiene su micro cerrado, Salvador. Y bueno. Tiene unos problemas técnicos, un segundito. A ver. Bueno. Estimado Salvador, ¿nos escuchas? Te escuchamos muy mal. Bueno, ¿así ya me escuchan? Sí, estimado. Ah, perfecto. Excelente. Pues bueno, buenas tardes a todos. Una disculpa por los pequeños inconvenientes técnicos. Forma parte de este nuevo día a día del home office. Y junto con esto, de una vez les advierto que si se escuchan gritos de niños y ladridos de perros, es parte ya de mi cotidianidad. Quiero agradecerle a Margarita, a Carlos, a Juan, por permitirme estar aquí para platicar un poquito con ustedes de un problema que se nos viene encima, y es el riesgo para las empresas. No sé si alguno de ustedes vio en las gacetas parlamentarias la información relativa a la comparecencia de la fiscal anticorrupción de la Fiscalía General de la República. ¿Alguien lo vio? ¿Cómo? ¿Alguien tuvo la oportunidad, alguien se topó con la... bueno, cuando llegues allá de la fiscal anticorrupción, de su comparecencia ante la Cámara? Está bien. Bueno, Mosito, te dejo entonces que voy a comenzar a grabar algo aquí. Bueno, pues si no lo pudieron ver, de una vez les digo, como empresarios se nos viene un pequeño gran problema. Desde hace algunos años tengo muy en claro que el empresariado, la forma de trabajar del empresariado tuvo que cambiar. ¿Por qué? Porque de estar trabajando sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de traba legal, que no fuera el tema de los impuestos, pues los empresarios lo único a lo que se dedicaban era a hacer negocios por el dinero mismo. La única meta era hacer dinero.
¿Esto qué trajo como consecuencia? Pues el tema de defraudación fiscal, el tema de lavado de dinero, el tema de fraudes corporativos, y todo esto siguió así hasta que llega a nuestro esquema jurídico, a nuestro esquema laboral, 2 que 3 leyes, 2 que 3 ordenamientos que intentaron meter orden en el empresariado, como siempre lo he dicho y siempre lo diré, que no estaba acostumbrado a tener ningún tipo de freno. ¿Cuáles son estos ordenamientos, estas leyes? Pues llega, de entrada, llega la ley antilavado, que por primera vez le pone un límite al empresariado, los obliga a enviar algún tipo de reporte regulatorio. Llega la oficina, la OFAC, que es parte de, digamos, llamarlo el brazo armado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y empieza a bloquear a empresas y a personas por tener vínculos con la delincuencia organizada. Y luego, en noviembre de 2019, viene la famosa, que ustedes la han de conocer bastante bien, llega la famosa reforma penal fiscal con todas las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio, al Código Fiscal de la Federación. ¿Sí, Pechita? ¿Perdón? Bueno. Vienen todas estas reformas, la reforma penal fiscal, y entonces auténticamente cambian toda la forma en la cual nosotros estamos acostumbrados a hacer negocios. Y este cambio todavía, por increíble que parezca, todavía no termina por ser entendido por el empresariado. Bueno, ¿qué es lo que le está ocurriendo a las empresas hoy por hoy? Es más, ¿qué es lo que yo estoy viendo con mis clientes en este momento? Que de estar acostumbrados a no tener ningún tipo de control, hoy tienen la obligación no solo de cumplir, sino tienen ¿cómo decirlo con elegancia? Tienen la bronca de que si hacen algo mal, el día de mañana son señalados, son exhibidos en una conferencia mañanera y son incluidos en la lista negra de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y para salir de ese problema, pues van a requerir algo llamado abogados penalistas, y con todo el respeto a mis colegas penalistas, eso es un escenario que de verdad quisiéramos dejar para lo último de lo último de lo último. Es mejor pensar en medicina preventiva antes que en pensar ya en casos de carácter penal. Pero si esto no fuera suficiente, como les platicaba al inicio, les tengo una muy mala noticia. La fiscal anticorrupción de la Fiscalía General de la República, la doctora María de la Luz Mijangos, comparece, entrega su reporte de actividades, pero fíjense que en ese reporte de actividades incluye un pequeño gran problema para nosotros los empresarios. Me considero, al igual que ustedes, me considero empresario. ¿Qué es lo que dice? Una vez más, no sé si esto les suene conocido, dice que los empresarios somos corruptos, por definición. Somos corruptos, somos malos, somos parte del cáncer que el señor presidente ha determinado que tiene a este país contra las cuerdas. Bueno, entonces ¿no? Si no es necesario. ¿Hay una pregunta ahí o no hay pregunta, verdad? Es un micrófono abierto. Ok. Entonces, la fiscal en esta comparecencia dice que, entre otras cosas, derivado de esto que les estoy comentando, van a implementar diversas acciones para poder ir en contra de la corrupción corporativa. ¿Qué es lo que van a cambiar? Palabras más, palabras menos. Van a hacerle adecuaciones al Código Penal Federal. Van a hacer adecuaciones, fíjense, van a hacer adecuaciones al Código Penal Federal para permitir que la Fiscalía conozca temas de lavado de dinero en casos de corrupción, y van a tener la facultad para seguir esos capitales a través del sistema financiero. Y le van a atribuir a las empresas delito de peculado. ¿Ok? Van a cambiar también el Código Nacional de Procedimientos Penales y quieren tener con ello una mejor regulación, en todas las medidas cautelares para poder tener control de aquello que es asegurado.
Van a Salvador, tener... Salvador, permíteme una pregunta. Jorge Padilla de Tuxtla Gutiérrez. Hola, Jorge. Acabas de comentar que a las empresas van a fincarles el delito de peculado, Eso es lo que quieren hacer. pero el peculado no es dirigido a las dependencias de gobierno, el uso inapropiado de los recursos asignados a ciertos programas. Jorge, sí, ten presente que la Fiscalía Anticorrupción tiene que ver con corrupción gubernamental. ¿Estás de acuerdo hasta ahí conmigo? Sí, sí, adelante, Ok. sí. ¿Y cómo puede haber corrupción del gobierno si no tiene una contraparte de la iniciativa privada para generar un contrato amañado? Por ponerte un ejemplo entre varios. Ajá. Entonces, ojo, te estoy hablando de lo que quiere la fiscal, ¿eh? Uh-huh. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tú estarías viendo? Sí, sí, es como un contubernio entre la iniciativa privada y el gobierno y tienen que adicionar a la iniciativa privada para encuadrarlas en el delito de peculado. Bueno, pero espérate, vamos a ver si es que lo logran y en qué términos lo hacen, ¿no? Pero lo que están intentando hacer aquí, hasta donde yo alcanzo a ver, es por primera vez mencionar que el empresario es un elemento activo de los delitos relacionados con actos de corrupción. Ahora, que también recordemos algo, el delito de corrupción, pues no existe. O sea, es un capítulo, un título ahí que se metió en el Código Penal, pero no soy penalista, ¿eh? Que siempre lo dejo en claro. Claro, Pero sí, me muchas parece gracias. Gracias, Salvador. Me parece muy prudente que lo hayas preguntado. Quieren cambiar, en ese mismo entendido, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Quieren cambiar, ojo con esto, la famosa ley antilavado, la ley federal para la prevención, identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la ley antilavado. ¿Qué es lo que quieren hacer aquí? Fíjense nada más, quieren buscar que toda aquella contratación pública caiga en los supuestos de la ley antilavado. Oye, Salvador, eso me parece, la verdad, algo correcto, algo viable. Está muy bien. Pero la bronca aquí es que si tú eres una pequeña empresa que vive de tener contratos, díganme si estoy mal, hay contratos multimillonarios como el Tren Maya, pero también hay contratos chiquitos para venderte, ¿qué? ¿Papel? Para venderle lápices, para vender algunas tablets a la SEP. Ventiladores. Eso es truco, eso es maña, eso es mala maña. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con estas empresas? Pues van a tener que montar todo un protocolo para poder cumplir con la ley antilavado, porque no solo es el envío de reportes regulatorios, es el montar auténticas estructuras para poder dar cumplimiento a esta ley. Y si algo hemos aprendido con el paso de los años con esta ley, es que no es lo mismo que, por ponerles un nombre al azar, Ford Motor Company, automóviles, son parte de la ley antilavado, tenga las mismas capacidades para cumplir con esta ley que un pequeño lote de autos afuera de la central de abastos. Entonces, si van a cambiar esta ley, la ley antilavado, va a ser en el sentido de incluir también a aquellas empresas que tengan licitaciones. Van a hacer modificaciones, quieren hacer modificaciones a nuestra vieja amiga, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Quieren que apliquen en los casos de enriquecimiento ilícito. Quieren que también se modifique la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Díganme ustedes, no terminan de aterrizar un esperpentro de ley y la quieren modificar para darle más atribuciones a la Fiscalía. Y por supuesto, quieren establecer que la Fiscalía va a tener mayores facultades para investigar y mayores instrumentos. Pero todo esto que les acabo de platicar, háganme un favor. Hagan de cuenta que no les dije nada. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que dentro de todo este entramado que la fiscal anticorrupción quiere generar para combatir la corrupción atacando a las empresas, seas quien seas, te va a obligar a tener programas de gobierno corporativo. Y esto, de una u otra manera, va de la mano del famoso artículo 421 y 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establece la responsabilidad penal
de las empresas. Y ahí te establecen una cláusula para que tú como empresa, para que tú te salves de una acusación penal por un supuesto acto de corrupción. Y es que tú demuestres que tus empleados llevaron a cabo actos de corrupción, vamos a dejarlo en actos indebidos, brincándose todas las medidas que tú como empresa pusiste para impedir que esto ocurriera. ¿De dónde se derivan este tipo de políticas? Pues justamente de programas de gobierno corporativo. Entonces, de una u otra manera, créanme ustedes que lo que vamos a ver ahorita es la necesidad de que las empresas establezcan gobierno corporativo, les guste o no les guste, porque va a terminar por ser la única medida que los va a salvar de un problema con la autoridad federal. Yo no sé si ustedes han tenido que ver con un bloqueo de cuentas. ¿Alguien de aquí ha sufrido ese problema? ¿No? ¿Nadie? No. Bueno, les voy a platicar. Imaginen, ¿sí? ¿No? Bueno, imagínense que de pronto llegas a hacer el pago de la colegiatura de tus hijos, llegas a pagar la hipoteca de tu casa y te dicen, señor, señora, su cuenta está bloqueada. Y lo que tienes que hacer, eres avisado por tu banco, y lo que tienes que hacer es ir ante la unidad de inteligencia financiera para expresar lo que a tu derecho convenga. Ah, muy bien. ¿Y dónde, Salvador, dónde es eso? Avenida Constituyentes, sin número, a un ladito de la Policía Federal. Ah, muy bien, pero ¿qué crees? Yo vivo en Tabasco. Y como me bloquearon las cuentas de banco, no puedo comprar, olvídate de un boleto de avión, olvídate de un boleto de camión. No tengo ni para echarle gasolina al carro y venir a la Ciudad de México a alegar lo que a mi derecho convenga. ¿Y cómo le van a pagar a sus empleados? ¿Cómo van a pagar la comida para sus hijos? El tener tus cuentas bloqueadas puede llegar a ser un problema, y siempre lo diré, que no le deseo absolutamente a nadie. Adelante. ¿Hay una pregunta? No. Bueno. Pero como les decía hace un momento, por el hecho de decirnos que tenemos que implementar una política de gobierno corporativo para zafarnos de todos estos problemas, pues fíjense que justamente nos están dando la llave para quitarnos de encima el problema. Ustedes saben perfectamente que ahorita tenemos una situación crítica, insisto, desde noviembre de 2019, cuando modificaron toda la estructura penal y fiscal de México, cuando modificaron el Código Penal Federal, la Ley de Extinción de Dominio, el Código Fiscal de la Federación, buscando combatir, ¿qué? A los famosos factureros. Y que levante la mano quien no conozca a un facturero. A ver. ¿Todas las manos están abajo? Carlos. No, César. No, hombre, claro que conocen un facturero. Terminó por ser el negocio más redituable de México. Entonces, ¿cuál es la manera para poder salir adelante de una acusación durante un bloqueo de cuentas? Justamente es demostrar que tú no hiciste absolutamente nada malo. Y eso es, de una vez se los digo, eso es lo que mis clientes desde hace ya un rato están haciendo. Sobre todo les platico de mis clientes que son empresas ya con un cierto volumen de operaciones. Como han visto que lo único que se necesita es ser señalado en una conferencia mañanera, optaron por pedir a sus áreas legales y a sus áreas de operaciones que crearan un programa de gobierno corporativo. Hay quien no lo ha logrado, hay quien simplemente se ha quedado en crear una política anticorrupción. ¿Cuál es la meta? Que el día, tocan madera, pero el día en que algo salga muy, pero muy mal, ese día van a sacar entonces todos sus programas de gobierno corporativo y van a demostrar que quien haya hecho algo mal dentro de la empresa fue por su propia voluntad y brincándose, punto número 1, punto número 2, y brincándose todas y cada una de las medidas que ellos tenían contempladas. Ok. Salvador, pero eso suena
bien, pero bien difícil. ¿Cómo le hacemos para implementar nosotros en cortito una política de gobierno corporativo? Bueno, justamente hoy están de suerte y les voy a platicar los aspectos más elementales para montar todo esto. Nos pasamos a la presentación que por alguna razón no puedo ver. Ahora sí ya la puedo ver. Espérenme que no sé qué le piqué hoy a mi Zoom y cada vez que le pico algo es un relajo. A ver. Creo que ya lo tengo. A ver. ¿Podemos avanzar en la presentación? Muy bien, ahí. Espérenme. Desapareció. Muy bien. Ahí está. Excelente. Avancen, por favor. Primero, a ver, ¿pueden regresar un poquito? Por favor. Más, un poquito más. Más, regresan. Ahí, no. Una más, por favor. Una más. Ahí mero. Primero, les puede sonar muy complejo qué es el gobierno corporativo, pero les pido que se queden con esta definición. No es otra cosa, sino una herramienta para que los accionistas, los dueños del negocio, tengan las herramientas que los ayuden a conducir la administración de su negocio y asegurar eficiencia, transparencia y resultados. Esta es una de las definiciones más usuales de gobierno corporativo. Pero a esto sería hora de agregarle y garantizar que nuestra empresa no va a ser objeto de una acusación penal y tener que enfrentar, en su dado caso, la peor de las penas, que es la disolución de la empresa. Como se pueden dar cuenta en la presentación, tenemos una asamblea general de accionistas y tenemos diferentes comités. Podemos tener de auditoría, de finanzas, de planeación, de administración, de recursos humanos, de tecnología, podemos tener comités de mejores prácticas corporativas, comités de auditoría, eso ya le va a tocar a cada empresa. Y si ustedes están pensando que esto es terriblemente complicado y caro, yo les diría que no necesariamente, y lo vamos a ver un poquito más adelante. No es caro porque va a ir de la mano de la decisión que tú tomes como la dueña, como el dueño de un negocio. Oye, yo tengo una empresa familiar, ¿qué creen? ¿Sí, adelante? No sé si me escuchan bien. Sí. Perfecto. Partiendo del gobierno corporativo, ¿qué tanto hay, por ejemplo, dada la situación gubernamental, qué tanto se reducen las penas teniendo un buen gobierno corporativo o una práctica sana para la empresa? Porque tengo entendido que hay disposiciones del Código Penal de hasta incluso en cualquier cuestión que pueden hasta reducir una cantidad de años. ¿Es cierto? Pues se te escucha un poquito cortado, Carlos. ¿Ya me escuchan mejor? Sí. Vuelve a hacer tu pregunta. Bueno, Carlos. Creo que bueno, ¿me escuchan? Sí, yo creo que continuamos y al final haremos las preguntas, ¿les parece? Dale, me parece excelente. Bueno, entonces, si quieren, pasamos a la siguiente lámina. Bueno, yo lo oigo un poco distorsionado.
A ver, ¿aquí ya me escuchan sin distorsión? Perfecto. Dale, gracias. Entonces ya no lo intento con otros audífonos. Está bien. Creo que está excelente. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a implementar un programa de gobierno corporativo, lo único que tenemos que hacer es entender que nuestra empresa requiere tener ciertos comités que se encargue de cuestiones muy específicas para garantizar que yo, la dueña del negocio, el dueño del negocio, y perdónenme el ejemplo, pero es el mejor que tengo, me puedo ir a un crucero a Alaska cuando nos dejen viajar de nuevo. Yo me puedo ir a un crucero a Alaska con la tranquilidad de que la empresa va a seguir operando. Oye, pero ¿cómo implementamos, Salvador, un programa de gobierno corporativo? Bueno, pues lo vamos a hacer partiendo de lo más elemental, entendiendo cuál es el riesgo de la empresa. Aunque ustedes no lo crean, muchos empresarios micros y de empresas netamente familiares ni siquiera tienen mapeado los procesos de sus empresas. Entonces, menos voy a esperar que tengan certeza de cuáles son los riesgos que enfrentan las mismas empresas. Y esto, fíjese que nos permite agarrarnos de otro aspecto, los planes de continuidad de negocio. Hace poquito en el despacho dimos un curso de cómo armar un Business Continuity Plan y lo primero que les dije fue que yo estaba pues, emocionado, preocupado, conflictuado, porque esta es la primera vez que a nivel internacional absolutamente todas las personas y todas las empresas tienen que sacar sus famosos BCPs para atender el mismo problema. Nos metieron a nuestras casas y no tenemos manera de poder ir a nuestros negocios, a nuestras oficinas. Entonces, todos podemos utilizar el mismo concepto de un BCP. ¿Qué es un BCP? No es otra cosa, sino un plan que está diseñado para mantener la continuidad de nuestros negocios durante una crisis. ¿Qué crisis? Insisto, en sus orígenes, lo único que se tenía previsto era ese concepto, el concepto de una crisis. Ahora tenemos una que es absolutamente aplicable para todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este BCP tiene otra maravilla. No necesitamos haber tenido redactado y operando uno para poder salir de esta crisis. En este momento yo me he sentado a platicar con mis clientes y todos han llegado a la misma conclusión. Estos días de encierro los tenemos que dedicar a varias cosas. Una de ellas, ciertamente, es ver cómo le hacemos para sobrevivir. Pero de igual manera, tenemos que conducir otra, y es qué vamos a hacer cuando nos dejen salir, a qué mundo nos vamos a enfrentar. Por ponerles algunos ejemplos, ¿qué va a pasar con hemos enviado o no nuestros reportes regulatorios por ley antilavado? Hemos mandado nuestros reportes de impuestos. ¿Hemos continuado o no con nuestra operación normal? ¿Seremos o no multados? ¿Vamos a tener o no demandas de carácter laboral en cuanto esto se aliviane? Esas son, mis queridos amigos, parte de los problemas a los cuales las empresas le están echando ojo para cuando salgamos a la calle. Y ahora que les comparto estas ideas que trae la fiscal anticorrupción, pues creo que ninguna empresa debería, bajo razón alguna, no deberían de estar trabajando sin ponerle atención a esta situación. Entonces, un BCP es una herramienta que de una u otra forma nos va a permitir entender quiénes somos, cómo operamos, para poder establecer entonces posibles rutas de acción y poder hacerle frente a un escenario catastrófico. ¿Cómo vamos a establecer el riesgo? Siguiente lámina, por favor. Sí, hasta ahí. ¿Cómo le vamos a hacer para generar un BCP? Muy sencillo. Hay que definir quién eres, qué haces, qué vendes. ¿Vendes un servicio? ¿Vendes un producto? ¿A quién se lo vendes? ¿Cómo lo vendes? Y por último, ¿dónde lo vendes? Suena muy etéreo, perfecto.
Vamos a aterrizarlo. Fíjate que yo soy una empresa del ramo financiero o no lo soy. Perfecto. Derivado de eso, determinaré si tengo o no algunas obligaciones legales que cumplir. Recuerden que el mundo financiero está sobreregulado en México. Oye, no soy financiero. Perfecto. Oye, ¿qué es lo que vendo? Ah, pues fíjense que yo vendo tinacos. Yo vendo desayunos escolares. Perfecto, no tienes ningún problema. Oye, yo estoy metido en el negocio de la compraventa de autos, yo estoy metido en el negocio de desarrollos inmobiliarios. Ah, entonces, permíteme, tienes obligaciones en materia antilavado. Y así vamos definiendo primero quiénes somos. Después de eso, vamos a definir qué es lo que vendemos. No es lo mismo vender un producto que no tiene mayor impacto, insisto en mi ejemplo, como un tinaco, a decir que vendo un artículo de lujo o un artículo, por ejemplo, un artículo de radioactivo, no sé, material para poder tomar radiografías, material para poder generar tomografías. ¿A quién se lo vendo? El hecho de poder determinar quién es mi cliente te va a ayudar a determinar cuál es el nivel de riesgo que tú puedes llegar a enfrentar. Por ponerles un ejemplo, no es lo mismo venderle tus productos al público en general y que tú no sepas quién va a venir a comprarte, que saber que tú le vas a vender únicamente al gobierno o que tú le vas a vender únicamente a empresas que tengan temas de seguridad corporativa. Es importante entender a quién le vendes. Luego, ¿cómo lo vendes? Una vez más, no será lo mismo decir que tú tienes una tienda en línea a decir que tú tienes una tienda física. Y cuando tienes una tienda física podrás determinar cuál es el nivel de riesgo que tú enfrentas. Por ejemplo, no es lo mismo que tengas tu negocio en... ¿Cuál es una de las zonas ahorita con mayor impacto de delincuencia organizada? El Bajío. No es lo mismo tener tu tienda en el Bajío que tenerla en Mérida, que tenerla en la Ciudad de México. E incluso en la Ciudad de México nunca será lo mismo tener tu negocio, por decir algo, en la colonia Cuauhtémoc, en la colonia Juárez, en Polanco, que tener tu negocio en Iztapalapa o en Tláhuac. Vas identificando tus riesgos. Entonces, cuando tú tienes determinado este nivel de riesgo, podrás avanzar a establecer cuáles son las acciones que tú debes de seguir para poder asegurar que en un momento de crisis, tus áreas de negocio van a tener la capacidad para poder salir adelante. Siguiente lámina, por favor. Una vez que tú tengas ya esto mapeado, vas a poder definir qué acciones vas a poder ejecutar para salir adelante. Vamos a poner unos ejemplos. ¿Cuáles son tus áreas sustantivas? ¿Cuáles son tus áreas críticas? ¿En cuánto tiempo tú puedes salir adelante? Vamos con los ejemplos. Yo soy dueño de una empresa y necesito que ésta se mantenga operacional una vez que fui bloqueado por, ¿qué les gusta? Manifestantes del Barzón. Es más, yo comparto oficinas en un edificio con una SOFOM y sistemáticamente está siendo bloqueada. O si quieren otro ejemplo, pensemos en un hackeo. Yo necesito saber a la brevedad que las áreas de mi empresa críticas van a poder trasladarse a una oficina alterna y retomar su operatividad. Y les voy a dar el ejemplo que tengo más cercano, que fue algo que a mí me ocurrió. Siendo oficial de cumplimiento, siendo director antilavado de un banco, me tocó leer el plan de continuidad de negocio y en él se establecía claramente que teníamos nosotros unas oficinas alternas contratadas en la zona industrial de Naucalpan y nosotros estábamos en la zona de Santa Fe. Entonces, pues le mostré a la alta dirección que tener un plan de continuidad de negocios con un error garrafal, eso lo único que lograba era aumentar el riesgo que nosotros teníamos, porque lo único que generaba era la falsa sensación de tener un
plan de continuidad de negocios, porque cuando cuando lo fuéramos a ejecutar, no iba a funcionar. ¿Por qué no funcionaría? Los que conocen el caos de la Ciudad de México no me dejarán mentir. Yo no podía imaginar un escenario catastrófico, ejemplo dentro del ejemplo. Imagínense que Godzilla y King Kong se avientan un tiro en la Ciudad de México. Imagínense un terremoto, imagínense un incendio, imagínense disturbios públicos. ¿Cómo le vas a hacer para transportar a todo el personal del banco de la parte de hasta arriba de Santa Fe, que es donde estábamos nosotros, hasta la zona industrial de Naucalpan? Era ilógico. ¿Qué es lo que teníamos? Y fue lo que se intentó hacer. ¿Qué es lo que era lo recomendable para nosotros? Cambiar esas oficinas hacia la carretera Toluca, en Metepec, que en aquellos días, hace ya unos 12 años de esto, estaba comenzando a tener su auge. Oigan, mejor contratemos a un menor precio inclusive una bodega en Metepec y allá tengamos todo lo necesario. Brinquemos a lo que sigue. ¿Qué es lo necesario? Necesitamos un espacio físico, necesitamos escritorios, necesitamos teléfonos e internet. Y luego tener una lista de cuáles son las áreas que yo como dueño de la empresa necesito que sean los primeros en estar conectados. Ok, ¿cuáles serían estas áreas? Recursos humanos. Es la primera que va a llegar. Digo, pueden tener ustedes otra versión de esto, pero puede ser la primera en llegar. Después de recursos humanos, debe de llegar tecnología de la información. Tal vez después llegue el área legal. Oye, Salvador, pero eso me parece tremendamente complicado. Yo no tengo en mi empresa ese nivel de personas. Yo no tengo tantas áreas. Bueno, entonces si tu empresa es todavía más pequeña, puedes ponerte a definir qué es lo que tú requieres para mantenerte operativo con tus propios recursos. Oye, una lista de quiénes son tus clientes, quiénes son tus proveedores, dónde está el servidor de tu página web, de tus correos electrónicos, dónde está almacenada tu información fiscal, tu información financiera y qué personas te van a auxiliar. ¿Tienes los teléfonos? ¿Tienes los teléfonos de respaldo de ellos? Estos planes, mis queridos amigos, estos planes de continuidad de negocios pueden ser tan complicados o tan sencillos como ustedes quieran o como su negocio se los permita. Siguiente, por favor. Esta lámina para mí ejemplifica en muy, pero muy buena medida lo que realmente pasó en el banco. Nosotros teníamos un plan de continuidad de negocios, pero al no estar adecuadamente parametrizado, al no estar conectado con la realidad, pues la realidad era que cuando tuviéramos un problema no íbamos a salir adelante. Siguiente lámina, por favor. Siguiente. Uno más, por favor, porque de una forma u otra ya les he platicado esto. Insisto, ustedes pueden tener un BCP, de hecho, tan pero tan complicado como utilizar la norma ISO 22301, la cual no es otra cosa si la norma ISO anticorrupción. Y no se preocupen, esta presentación, si ustedes gustan, estará a su disposición para que vayan viendo los pequeños detalles. Siguiente. Y esta, damas y caballeros, a mi juicio, es una de las frases más representativas de un BCP. Este problema a mí nunca de los nunca me va a ocurrir. A mí nunca me va a pasar nada. Yo siempre voy a estar funcional. Pues, ¿qué creen, damas y caballeros? Tal y como están las cosas, está más que demostrado, con este encierro en el cual estamos metidos todos nosotros, está demostrado que muchas empresas, la gran mayoría de las empresas mexicanas, no están diseñadas, no fueron ideadas para poder enfrentar una situación límite, que es el nombre que me gusta asignarles. Mientras que, por un lado, algunas empresas están discutiendo el tratamiento que se le debe dar al trabajo remoto, verídico, si tienen por ahí amigos abogados laboralistas, pregúntenles. Ahorita hay empresas que se están topando con problemas de acoso sexual a través de videollamadas. Ahorita hay empresas que están metiéndose en problemas porque no tienen idea
de qué tratamiento le deben dar. Hay empresas que están ahorita metidas en un broncolón porque tienen directores que le están pidiendo a su gente que a través de videollamadas estén conectados 9 horas, no con cámara apagada, con la cámara encendida como estoy yo, lo cual termina por ser, conforme a la legislación y conforme a mejores prácticas, un tema de invasión de espacios personales. Y por el otro lado, hay empresas, las empresas del ramo fintech, que están acostumbradas al trabajo remoto lo implementaron desde hace 2 o 3 años. Entonces queda claro que para ellos esto no está constituyendo un problema. Y eso es lo que yo quiero que ustedes, queridos amigos, empiecen a analizar. Siguiente. ¿Cuánto me va a costar? Adelante. ¿No había pregunta ahí? No, ¿verdad? No, bueno. ¿Cuánto me va a costar esto? La respuesta es, te va a costar menos de lo que va a implicar tener aquí a un abogado penalista, de lo que va a implicar tener aquí a un experto en temas de forensic, tener un experto en sistemas que pueda abrir sus archivos de una computadora porque se te peló el director de ventas. Un querido amigo mío me escribió hace poco y me preguntó si no conocía a alguien que supiera abrir cajas fuertes. Pues mi pregunta fue inevitable. Pues, ¿qué es lo que se te perdió? No, estoy ayudando a atender un fraude interno. Y la persona encargada de finanzas en la empresa de mi cliente, que estaba metido en un fraude, se dio a la fuga y dejó en una caja fuerte guardado toda la documentación, todos los tokens de la empresa y no sabían siquiera cómo abrir la caja fuerte. Siguiente, por favor. Pero que quede claro, siempre va a ser más costoso el no tener un programa de gobierno corporativo, el no tener un programa de continuidad de negocios, a enfrentarte con un problema en tiempo real cuando no tienes ni idea de qué hacer. Todo esto, una vez más, ustedes me van a decir, con justa razón, esto es de lo más complicado, Salvador. Y mi respuesta es no necesariamente, porque hay algo llamado enfoque basado en riesgo. La medida correcta para la empresa correcta por las razones correctas. Lo que están viendo en la pantalla ahorita, que bueno que avanzaron, no es otra cosa sino siempre es mejor tener un seguro y no ocuparlo, pues sí. Es eso, y eso realmente es un seguro, estoy de acuerdo con lo que están poniendo en el chat. Esta es la fórmula del riesgo. Es la amenaza, la vulnerabilidad y la consecuencia, y luego entonces implementas contramedidas. Siguiente, por favor. Nunca he logrado traducir esta frase sin que pierda su punch. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad y esto le cause un daño a tus bienes con una consecuencia inherente. Y luego entonces aplicas contramedidas basadas en riesgo. Lo último que ustedes deben hacer en este momento como empresarios es salir corriendo como locos, como el Borolas, salir corriendo a querer meter mecanismos de control en sus empresas, porque lo único que van a lograr probablemente es impactar de manera negativa los ingresos. Es la medida correcta por la razón correcta. Siguiente, por favor. Este es un ejercicio que a mí me gusta usar con mis alumnos porque permite generar una discusión muy sabrosa. Por temas de tiempo, no puedo hacer ese ejercicio, pero les voy a dar la respuesta de una vez. Siempre les pregunto, ¿dónde está el error en esta imagen? Porque la imagen lo que nos muestra es que es una situación normal. Hay un cable con el cual nosotros pasamos corriente a un artefacto, el que ustedes gusten, un teléfono, y ese es un tomacorrientes. Entonces, en el tomacorrientes hay luz y este cable me permite transformar la luz en energía. El problema, y al final es a lo que llegan mis alumnos, es a entender que a pesar de que está correctamente diseñado, hace falta o una pieza para que embone correctamente el cable o hace falta otro tipo de cable. Y esto es algo que nosotros vamos a averiguar sin ningún problema
cuando hagamos un análisis de riesgos. Salvador, no tengo tiempo. ¿Cómo implemento una medición de riesgos rápida? Siguiente. Por favor. Les presento a mi juguete favorito. El enfoque basado en riesgos que utiliza el gobierno de Colombia. Lo vamos a llamar SARLAF, Sistema de Administración de Riesgos en Lavado de Activo y Financiamiento al Terrorismo. No se espanten, no se espanten, no se espanten por la palabrita lavado. Simplemente es un sistema de riesgos que ha sido aterrizado hacia esos temas, pero es utilizable en cualquier campo. ¿Por qué me gusta este sistema? Hay sistema norteamericano, hay uno muy bueno en Australia, pero este es un sistema tropicalizado. Este es un sistema que ha demostrado su efectividad una vez que aceptaron que el dinero del narcotráfico colombiano se coló en prácticamente todas las actividades económicas del país y tuvieron que tomar decisiones fundamentadas en riesgos. A diferencia de México, que estamos, como ya lo platicamos al inicio, estamos viendo cómo diablos salimos cada día al paso. En Colombia, después de que les tumbaron un avión, después de que tomaron por asalto la Suprema Corte, entendieron que tenían que atacar a la delincuencia organizada con otras armas. Pues qué mejor que atacarlas que impedirles que laven su dinero en el sistema financiero, claro, pero también en el sistema económico. ¿Qué es lo que nos dice SARLAF? Aquí hay 4 puntos, que más o menos ya se los dije. Tenemos que establecer quiénes son nuestros clientes o usuarios. Clientes o usuarios. ¿Cuáles son nuestros productos? ¿Cuáles son sus canales de distribución? ¿Y cuáles son las jurisdicciones? Estoy utilizando su lenguaje. ¿Cuáles son los lugares donde nosotros vendemos nuestros productos o nuestros servicios? Siguiente. Ok, ya entendí la primera parte. ¿Ahora qué hago? Ahora llega la etapa de implementar cosas. ¿Qué cosas? Necesito una política, necesito un procedimiento, necesito documentar, necesito tener una estructura organizacional, necesito tener órganos de control en mi empresa, necesito tener una infraestructura tecnológica, necesito divulgar e informar. De nada me sirve tener ahí todos mis protocolos y mi gente no sabe que existen. Y necesito capacitar a la gente. Fíjense qué simpático. Cuando yo comencé en este tema, la frase era, en los bancos, hay que capacitar a los cajeros en las sucursales, porque ellos son la primera línea de defensa en contra de los lavadores de dinero. Hoy por hoy, esa frase, esa idea cambió. Sí, claro, hay que seguirlos capacitando, pero ahora necesito capacitar también a la directora de finanzas, al director de recursos humanos, porque si llega un operador financiero de la delincuencia con miles de millones, ¿qué es lo que va a hacer, por ejemplo, un director de nuevos productos? Va a decir, por favor, pásele. Si él no conoce el riesgo, de nada me sirve estar capacitando a mis empleados de primer nivel. Ahora, cuando ya tengo todo esto, ¿qué debemos hacer en la marcha? Tenemos que identificar a nuestros clientes, tenemos que saber con quién diablos estamos haciendo negocio. Tenemos que medir el nivel de riesgo, establecer mecanismos de control y monitorear a nuestras operaciones. Salvador, esto me suena, además, no, déjalo, al contrario, déjalo. Gracias. ¿Por qué tengo que identificar? ¿Por qué eres tan enfático en decir que tenemos que identificar a nuestros clientes? No creo que en esta sesión, en este webinar, haya una sola persona que no conozca el nombre de Rafael Márquez. Y no creo que haya una persona que no conozca el nombre de Julián Álvarez. ¿Cuál fue el delito en el que cometió? De Julián fíjense, no me voy a pronunciar de Julián, me voy a pronunciar de Rafa Márquez. Rafa dejó en manos de sus contadores, de sus abogados, de quienes ustedes me manden, dejaron su operatividad y ellos permitieron que tuviera un acercamiento con personas vinculadas al cártel de Jalisco. Y entonces la OFAC, al detectar a estas personas, las vinculó con Rafa. Y por primera vez en la historia tuvimos
cuando he subido a OFAC, tuvimos un caso atípico. Siempre que he subido un arco, me llaman de medios de comunicación y me piden mi opinión. Ok, y es más, ponle play, grábalo y ponle play. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que tus cuentas, tus casas en Estados Unidos van a quedar aseguradas inmediatamente y que ningún ciudadano norteamericano va a poder hacer negocios contigo. Y cuando pises suelo norteamericano, te van a prender. Pero cuando Rafa, como si fuera mi amigo, el capitán Márquez, fue incluido en la lista OFAC y Julián Álvarez igual, fíjense que ocurrió algo totalmente diferente, que no habíamos atestiguado. Toda la vida digital de Rafael y de Julián quedó en pausa. ¿Por qué? Pues porque el servidor donde tenía su página web Rafa, donde tenía Julián Álvarez toda su música digital, estaban en servidores norteamericanos. Entonces, le cortaron el cable. Fue un caso de lo más interesante. Y si ustedes piensan que no tenemos problemas en este momento como empresarios y como consultores que atender, les pido que revisen este mapa delictivo de cómo se están configurando ahorita los cárteles que ha desarrollado mi gente. Si ustedes han leído la prensa en estos últimos días, no me dejarán mentir. Ha habido muchas opiniones de expertos diciendo los cárteles se están viendo afectados por la crisis, pero también están buscando la manera de reactivar sus operaciones a la brevedad. Bueno, aquí va pieza por pieza e insisto, el que quiera con mucho gusto le compartimos este material. Avanza, por favor. Y ahí, regrésate uno, por favor. El de Tepito. Gracias. ¿De qué vuelo están las cosas? Que nosotros en la Ciudad de México, en nuestra mentada burbuja de seguridad, ya tenemos que admitir no solo que tenemos a un cártel operando dentro de la Ciudad de México, sino que de igual manera, para los que no estén en la ciudad, sino que este cártel un día decidió que era hora de salir a la calle. Y yo sé que esto es un poquito difícil de entender de los que no están en la Ciudad de México, pero nosotros no estábamos acostumbrados a tratar con personas de los cárteles. Y ha sido todo un rompimiento para nosotros. Siguiente. Y aquí tenemos tal vez algo que a mí me preocupa mucho, el cártel Santa Rosa de Lima. Antes teníamos la zona del Bajío, pues libre de polvo y paja, era una zona de lo más tranquila. Y no me dejarán mentir que ahora esto se ha constituido como un pequeño gran problema. Siguiente. Adelante. ¿Cómo desarrollamos el Business Continuity Plan? Después de haber escuchado todo, Salvador, sigo sin tenerlo claro. Adelante. Son 4 pasitos. Identifiquen y ordenen las amenazas que están enfrentando. Créanme, esto les va a tomar un tiempito. Tienen que redactar una lista de posibles incidentes que te afectaron o que te pueden afectar. Necesitas saber quién te pegó o quién te quiere pegar. ¿Ok? Tú y yo podemos, pero esto es personalísimo, tú y yo podemos vivir en la misma ciudad. Y sí, vamos a enfrentar riesgos comunes. Ciudad de México, por ejemplo, que tengamos un temblor. Pero pues no es lo mismo, no es el mismo riesgo que corremos todos los días, porque no todos los días tiembla, pero no corremos el mismo riesgo todos los días de delincuencia organizada si estamos en diferentes zonas de la ciudad. Siguiente, número 2. Tienes que analizar qué impacto van a generar estas amenazas. ¿Ok? En cuanto las tengas, tienes que saber cuál va a ser el cuál va a ser el nivel de afectación. ¿Cuáles son las áreas críticas? Insisto en esta idea, estimados amigos. Muchas empresas ahorita no saben responder, muchos empresarios no saben responder esta pregunta. ¿Cuáles son las áreas críticas de tu negocio? Oye, pues yo que soy el dueño, pues agarro mi computadora y me la llevo. Tal vez. Pero es de mayor impacto que tu contador conserve su computadora antes de que la conserves. ¿Cuántos días pueden subsistir las áreas críticas? ¿Y cuál sería el impacto de que tus áreas críticas dejen de operar? Permítanme hacer un chiste. Yo le puedo dejar de tomar la llamada a cualquiera,
menos a mi contador y a mi abogado penalista de cabecera. Allá ustedes. Ustedes me sabrán decir cuál es la suya. Siguiente, por favor. Número 3. Ya que tienes claro puntos 1 y puntos 2, puntos 1 y 2, desarrollen un plan de respuesta y recuperación. Recuerden, ya entendí quién o qué me amenaza. Ahora a mí me toca desarrollar las respuestas a esas amenazas. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Levantar la información necesaria. Tenemos que designar a un líder. Tenemos que documentar las acciones y tenemos que establecer una oficina alterna. ¿Se acuerdan que les dije? Un BCP puede ser tan complejo como ustedes lo requieran o tan sencillo como ustedes lo requieran. Pero si ustedes llegan a leer un BCP de una empresa fuerte, van a ver que incluso tienen como esencia una frase: no hables con la prensa. Después de eso, van a ver anotados en todos lados el nombre y el teléfono de la persona responsable. Cada empresa tiene sus medidas. Siguiente. Ya tengo el plan. Oye, pero ¿y este plan sirve? ¿Tenemos minimizado nuestros riesgos? ¿Y los riesgos han cambiado o no? Si tú no pruebas tu plan, te va a pasar lo mismo que le pasó al banco en el cual yo trabajaba. Siguiente.